De la segunda carta a los tesalonicenses. Ya habíamos pasado algunos domingos escudriñando esta carta, diversos hermanos predicaron de ella, y podemos decir a modo así de un breve repaso que es una carta la segunda carta que Pablo escribió a la iglesia de Tesalónica, aclarando algunos temas que no habían quedado claros en la primera carta, especialmente en lo que concierne a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero también es una carta que contiene muchas, prácticas, ¿cómo decirle? Muchas solicitudes prácticas, para que la iglesia siguiera, ¿verdad? Muchas, ¿cómo se dice? Pero se me fue la palabra. Muchas enseñanzas prácticas. Ay, era tan fácil, se me había escapado la palabra. Muchas enseñanzas prácticas para que la iglesia pudiera llevar adelante en su vida cristiana, ¿verdad? Y vamos a estar dando un repasito para atrás y después nos seguimos para adelante brevemente. Dice, en la parte final del capítulo 2, el apóstol resalta la importancia de que los creyentes estuvieran establecidos en la palabra de Dios. O sea que siguieran la palabra de Dios tal cual era, estuvieran ahí obedientes, conduciéndose por la palabra de Dios. Pablo también recuerda en esta parte final del capítulo 2 que Dios consuela nuestros corazones y es Él el que nos establece en su palabra, ¿verdad? Nos afirma, tanto en la palabra como en la obra, en las obras que tengamos que hacer. No se olviden, nosotros fuimos creados para hacer buenas obras, y las obras son buenas cuando dependen de un corazón entregado a Dios, ¿verdad? Cuando son obras que salen del corazón de Dios. Entonces, tenemos que hacer lo bueno, o sea, ¿qué es lo bueno? Lo que a Dios le agrada. Esta actitud tiene que ver, obviamente, con la lealtad y con la fidelidad hacia la persona del Señor Jesucristo. En el capítulo 2, en el final de ese capítulo, también en los versículos 3 y 14, Pablo habla de la hermosa posición que tenemos en Cristo como elegidos de Dios, ¿verdad? Les dijo a los tesalonicenses que daba gracias a Dios porque Él les había escogido desde el principio para salvación. ¿Mediante qué? La santificación. ¿Por quién? ¿Quién es que santifica para salvación? El Espíritu Santo. También dijo que nosotros somos llamados por Dios para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Miren, la última parte voy a leer del capítulo 2, son 5 versículos que dicen así: pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque Dios los ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Fue para esto que Él los llamó mediante nuestro Evangelio, para que alcancen la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estén firmes y conserven las doctrinas que le fueron enseñadas, ya de palabra, ya por carta nuestra. Y que nuestro Señor Jesucristo mismo, y Dios nuestro Padre, que nos amó y nos dio consuelo eterno y buena esperanza por gracia, consuele sus corazones y los afirme a toda obra y palabra buena. Y aquí culmina el 2, ¿verdad? Y nosotros vamos a empezar el capítulo 3 de 2 Tesalonicenses. Y como dijimos recién,
tiene un montón de enseñanzas prácticas, esta carta. Y en este pasaje vamos a tratar algunos asuntos que también podrían darse en la iglesia de la actualidad, no solamente en la iglesia de Tesalónica, ya estamos hablando de 2000 años atrás, sino que hay asuntos que son, digamos, vigentes a lo largo de toda la historia, ¿no? En Tesalónica tenían un problema, que había gente que esperando la venida del Señor se había pasado un poco de raya. No habían entendido Pablo ni los tiempos, por eso Pablo les escribía y les enseñaba acerca de lo que tenía que darse para la venida de nuestro Señor Jesucristo, y ellos lo habían tomado ahí medio como que a la ligera, habían entendido como que un poco de cualquier cosa, ¿verdad? ¿Y qué pasaba? Eso provocó desorden en la iglesia. Mucha gente dejó de trabajar, por ejemplo, porque como venía el Señor, dejó de trabajar. Ustedes saben que alrededor del año 1843, por ahí, 41, 43, en Estados Unidos se dio algo similar. Se anunció mediante una profecía que el Señor Jesús ya venía. Y la gente que empezó a hacer, unos dejaron de trabajar, la primera cosa que hacen es dejar de trabajar, vendían sus cosas, se subían a los techos, se ponían unas túnicas blancas y esperaban al regreso del Señor Jesucristo. Y si nos ponemos a pensar, esto es un montón de irracionalidades, ¿no? Porque vender las cosas ¿para qué? Plata del cielo no se van a llevar. Subirse al techo como si el Señor no los pudiera llevar desde el piso. Y vestirse de blanco. El Señor ya tiene nuestras vestiduras. No precisa que nosotros tengamos una túnica blanca. Entonces ustedes vieron lo que hace a veces el tergiversar las cosas y el fanatismo de algunos y el mal entendimiento de otros, ¿verdad? Y provoca este tipo de confusiones. Y en la iglesia de Tesalónica había gente así y gente que andaba viviendo desordenadamente, dice la Biblia, y si en realidad vemos esa palabra desordenada en el original, que es la palabra takos, de griego, no es desorden, sino es ocio. Entonces andaban ociosos y ese ocio provocaba desorden, ¿verdad? Entonces tenían ese problema, ¿no? No trabajaban, eran mantenidos por los demás y además de todo, como les sobraba el tiempo, se metían en asuntos ajenos que no les correspondía, ¿verdad? O sea, no eran de su incumbencia y causaban problemas. Y muchas veces aquellos que se les acercaban eran contagiados por esa, digamos, esa forma equivocada de vivir, ¿no? Entonces, ante este hecho, el apóstol hace una serie de recomendaciones. Y entre este tema, entre otras cosas, ya se había mencionado a los corintios, ¿verdad? Ya había tratado este tema con los corintios, Pablo. Primero vamos a leer el texto que nos corresponde a nosotros, y después vamos a ver qué él le dijo a los corintios, que era algo bastante similar. Entonces empezamos en 2 Tesalonicenses en el 3:6, ¿verdad? El pasajecito anterior lo habíamos tratado, los hermanos habían tratado sobre la oración, si no me equivoco, el llamamiento a la oración, ¿verdad? Que no deja obviamente de ser importante. La oración no solo es importante, es fundamental, porque orar es hablar con Dios. Y si queremos tener una relación con el Creador, tenemos que hablar con Él. Él es una persona, ¿verdad? No podemos relacionarnos con Dios sin orar, sin hablar con Dios. ¿Cómo se va a relacionar con alguien sin hablar? Es imposible, va a quedar una relación truncada, ¿verdad? Y entonces la oración es importante más allá de que es un mandato del Señor. Vamos a leer, entonces vamos a empezar en el versículo 6, la parte que nos toca
a nosotros para tratar este problemita que había ahí en Tesalónica con los ociosos, ¿verdad? Dice, ahora bien, hermanos, les mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente, o sea, o ocioso, ¿no? Como quieran ponerle, y no según la doctrina que ustedes recibieron de nosotros. Pues ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo, porque no obramos de manera indisciplinada entre ustedes, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que con dificultad y fatiga trabajamos día y noche, a fin de no ser carga a ninguno de ustedes. No porque no tengamos derecho a ello, sino para ofrecernos como modelo a ustedes, a fin de que sigan nuestro ejemplo. Porque aún cuando estábamos con ustedes, les ordenábamos esto: si alguien no quiere trabajar, que tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre ustedes andan desordenadamente sin trabajar, pero andan metiéndose en todo. A tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que trabajando tranquilamente coman su propio pan. Pero ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Y si alguien no obedece nuestra enseñanza en esta carta, señálele al tal y no se asocien con él para que se avergüence. Sin embargo, no lo tengan por enemigo, sino amonéstenlo como a un hermano. Que el mismo Señor de paz siempre les conceda paz en todas las circunstancias. El Señor sea con todos ustedes. Yo, Pablo, escribo este saludo con mi propia mano y esta es una señal distintiva en todas mis cartas. Así escribo yo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Este es el pasaje que vamos a ver hoy y ahora un poquito lo vamos a desglosar. Pero como ya dijimos, este tema del no trabajar era medio recurrente en algunas otras iglesias, no solo se dio en Tesalónica. También Pablo le tuvo que escribir a los Corintios. Y en 1 Corintios 9:1, Pablo les dice así a los Corintios: no soy libre, no soy apóstol, no he visto a Jesús nuestro Señor, ¿no son ustedes mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, por lo menos para ustedes sí lo soy, pues ustedes son el sello de mi apostolado en el Señor. Mi defensa contra los que me examinan es esta: ¿acaso no tenemos derecho a comer y beber? ¿No tenemos derecho a llevar con nosotros una esposa creyente, así como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas, que era Pedro? ¿O acaso solo Bernabé y yo tenemos el derecho a no trabajar? ¿Quién ha servido alguna vez como soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿O quién cuida un rebaño y no bebe de la leche del rebaño? ¿Acaso digo esto según el juicio humano? ¿No dice también la ley esto mismo? Pues en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey cuando trilla. ¿Acaso le preocupan a Dios los bueyes? ¿O lo dice especialmente por nosotros? Sí, se escribió por nosotros, porque el que ara debe arar con esperanza y el que trilla debe trillar con la esperanza de recibir de la cosecha. Si en ustedes sembramos lo espiritual, ¿será demasiado que de ustedes cosechemos lo material? Si otros tienen este derecho sobre ustedes, ¿no lo tenemos aún más nosotros? Sin embargo, no hemos usado este derecho, sino que sufrimos todo para no causar estorbo al Evangelio de Cristo. Vieron que es el mismo tema. Pablo trabajaba, hacía carpas, tiendas, ¿verdad? Y él vivía de eso para no tener que usar de, digamos, la generosidad de los hermanos, de las ofrendas y todo ese tipo de cosas. Y él decía que como apóstol tenía derecho, porque si él sembraba lo espiritual en las personas, no sería demasiado que cosechara lo material, ¿verdad? Porque era como una especie de trabajo. Y bueno, entonces aquí es donde él establece, digamos, su derecho, por eso lo leí, porque es lo mismo que él habla en la iglesia de Tesalónica. Dice, no porque no tuviéramos derecho, pero sí porque hay algunos hermanos de conciencia débil, ¿no? O piensan que la persona que vive del Evangelio y está las 24 horas,
predicando el Evangelio y dedicándose a las cosas de Dios, tiene que vivir del aire. No sé, piensa que no come, que no se viste, que no tiene que comprar artículos de limpieza, que no tiene que moverse de un lado al otro. No sé qué es lo que le parece. Y para todo eso necesita recursos, y esos recursos tienen que salir de algún lado. Y si está las 24 horas dedicado a atender a las personas de una u otra manera, porque sabemos que los pastores, ancianos y todo el liderazgo de la iglesia muchas veces actúa de muchas maneras en la iglesia, muchos hacen de transporte, otros hacen de médicos, otros hacen lo más común es que hagan de psicólogos, en fin, y están permanentemente, porque si usted de repente llama, está dedicado 24 horas a la obra, y usted es pastor, lo que sea, y te llaman a las 3 de la mañana porque un hermano tiene problema, tienes que levantarte e ir, no tienes otra. Entonces, esa gente a veces no tiene tiempo de trabajar secularmente, digamos así. Y bueno, por algún lado tiene que venir el recurso, ¿tá? Pero no es lo que se estila normalmente, y no es lo que se estila más que nada en estas congregaciones tampoco. Ustedes vieron acá los hermanos trabajan y no es tan habitual así que estén recibiendo, pero hay otras congregaciones que sí, que viven exclusivamente de lo que ofrendas y todo ese tipo de cosas que van recogiendo de su congregación. Pero volvemos al tema, ¿verdad?, que estábamos tratando. El tema de la ociosidad en la iglesia de Tesalónica, ¿no? Ustedes saben que este tema de la sociedad no solo traía el tema de que los hermanos que no trabajaban, algunos se habían dedicado a no trabajar porque, total, la venida del Señor estaba ahí, ¿para qué iban a hacerlo? Pero esa gente comía de algún lugar. Entonces, ¿a dónde iban? Iban a los otros, a los que sí trabajaban. Y le estaban siendo una carga, le estaban siendo un peso, ¿verdad? A los hermanos que sí estaban teniendo un trabajo. Y además, como dijimos, como les sobraba tiempo, también se metían en artículos, en asuntos que no tenían, que no eran de su incumbencia, ¿no? O sea, vamos a hablar que esos asuntos que se metían se deberían ser chismes, bueno, en fin, de todo tipo de cosas, ¿verdad? Y todo eso, ¿qué es lo que trae una iglesia? Trae ruina, ¿verdad? Trae ruina, desajusta toda la iglesia, todo eso. ¿Tá? Y perjudica inclusive a aquellos que caminan derecho. Y es más, si a alguno se les acercaba posiblemente en ese chisme, en ese dijo, no me dijo, se contagiaran de todo eso y continuaran desparramando este sistema, ¿verdad? Entonces, Pablo acá es bastante duro mencionando estos temas, ¿no? Primero que nada le dice, ustedes deben seguir nuestro ejemplo. Nuestro ejemplo. Nosotros, dice, porque dice, no obramos de manera indisciplinada entre ustedes. Y ahí cuando les dice, nosotros no comimos de balde el pan de nadie, o sea, no comimos, ¿qué significa de balde? No comimos gratis el pan de nadie. No estuvimos esperando que nos dieran, dame. No, dice, y nosotros éramos apóstoles, ¿verdad? Teníamos ese derecho. Son fundadores de la iglesia, fueron los que trajeron el Evangelio. Pasaron un trabajo enorme para llegar ahí. Corrieron riesgo de sus vidas. Como diciendo, tenemos derecho, si hubiéramos querido, a pedirles algo, que nos ayudaran o que nos mantuvieran, por lo menos que nos dieran de comer. Pero ellos no lo hacían, justamente para dar este ejemplo de que no se aprovecharan de nadie, ¿verdad? Y que era justamente lo que esta gente estaba haciendo. Y lo hacían justamente para ofrecerse a ellos como un modelo de comportamiento, así como también el apóstol y sus colaboradores también servían de modelo de comportamiento en otras áreas que acá no las menciona, pero obviamente ellos eran un ejemplo a seguir. Hay una
un versículo de la Escritura que Pablo dice, no es en sean imitadores de mí como yo de Cristo, ¿no? O sea, siempre hay un modelo a imitar. Si el líder es imitador de Cristo, imita al líder, ¿no? Nosotros sabemos cómo se comportaba el Señor Jesucristo. Está ahí en los evangelios, ¿no? Los 4 evangelios hablan de la vida del Señor Jesús, de sus dichos, de su forma de pensar, de su forma de moverse dentro del pueblo de Dios y lo que Él decía, lo que Él pensaba. Bueno, en fin, está muy clarito para ser un ejemplo a seguir. De hecho, cuando uno dice que cristiano, uno tiene que pensar realmente es cristiano, porque cristiano significa pequeño Cristo, ¿verdad? Y tu forma de pensar es la de Cristo. Romanos allí nos dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, o sea, cuando el Espíritu Santo nos renueva y termina en nosotros esa obra renovadora dentro de nosotros, el resultado tiene que ser que nosotros tengamos la mente de Cristo, ¿no? O sea, que pensemos como pensaría el Señor Jesucristo, ¿no? De repente a veces nos enfrentamos a situaciones y ¿qué haría Jesús en esta situación? ¿Qué haría el Señor? ¿Verdad? ¿Qué haría? Tenemos que estar, y para eso tenemos que conocer la vida del Señor, y está muy bien relatada allí en los evangelios. Y bueno, Pablo acá nos dice que ellos habían sido ejemplos de la gente de Tesalónica, y, o sea, habían hecho todo eso de trabajar para no depender de nadie, justamente para servirle de ejemplo, ¿no? Y Pablo es un poco duro cuando dice, pero vamos a ver por qué lo dice, ¿no? Dice, el que no quiere trabajar, que tampoco coma. Pues claro, esta gente andaba vagando, causando problemas, y los hermanos, por misericordia, esto y aquello, les daban de comer. Y entonces ahí viene una orden tajante del hermano. No dice el que no quiere trabajar, que no coma. ¿Por qué tenía esta sentencia de Pablo? Era tan así, tan, digamos, radical. Porque era una medida para obligar a que esa gente ociosa no dependiera de sus hermanos y que se vieran obligados a trabajar. Se vieran obligados a trabajar, porque ustedes saben que si no les daban comida, cuando empezara el hambre, iban a tener que agarrar para el trabajo, ¿no? Porque alguna cosa iban a tener que hacer. Entonces él, más que nada lo que le está diciendo acá es, no les den comida. Como cuando llega algún animalito a la casa, no quieres que se querencie, no les des comida. Porque si le das comida no te lo sacas más de arriba. Bueno, acá con estos hermanos lamentablemente la cosa era un poco parecida, como diciendo, si les das comida, los estás malcriando de alguna manera, ¿no? Déjalo que pase un poquito de hambre para que vuelva al trabajo, ¿no? Como dice en el versículo 12, que le dice así, dice, a tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que trabajando tranquilamente coman su propio pan. Vivan de lo que ustedes producen, ¿verdad? Era una orden y una exhortación. Viva de lo que ustedes producen. Usted puede trabajar. Bueno, fenómeno, viva de eso. No dependa de sus hermanos. No le sea una carga, no le lleve un problema a sus hermanos. Y en las iglesias de hoy también a veces pasa eso, hermanos. Hermanos que agarran y se echan un poco para atrás y piensa que la iglesia tiene... No. Si usted está sano, si usted puede hacerlo, búsquese un trabajo y manténgase. El consejo también para una iglesia de hoy. Estamos hablando de una cuestión muy práctica, muy práctica. Hoy no es muy espiritual, pero es muy práctica. Pero la Biblia lo habla, lo dice. Es espiritual también porque la Biblia lo dice, ¿verdad? Acá está plasmado esto en las páginas de la palabra de Dios. Después dice, no se cansen, ustedes hermanos no se cansen de hacer el bien. No se cansen de
trabajar, pero trabajar para el Señor, ¿verdad? Trabajar para el Señor, como un gesto, digamos, de confianza y de amor al Señor, ¿verdad? No se cansen de hacer el bien. A uno le decía, no les den de comer, y a los otros, no se cansen de hacer el bien. Los que están bien, sigan como están, sigan haciendo el bien, sigan trabajando para el Señor, sigan alimentando sus familias, sigan haciendo lo que deben hacer, ¿verdad? Porque como digo, eso demostraba un poco también el carácter de Cristo en ellos, ¿no? Y de la obra que Dios había hecho en ellos como persona. Hay un predicador, que ustedes obviamente lo deben haber escuchado nombrar, que se llama Moody, que además hay comentarios bíblicos de Moody, así como hay comentarios bíblicos de Matthew Henry, de Pérez Millos. Este señor Moody también se ve que es un erudito en la palabra, y ha escrito comentarios bíblicos bastante importantes. Y Moody tenía un dicho, dice, yo me canso de trabajar, dice, pero no me canso del trabajo. Me canso de trabajar, pero no del trabajo. Y hay gente que se cansa muy fácil del trabajo y ya larga el trabajo, no quiere trabajar. Está bien que usted se canse de trabajar porque está haciendo una labor y se va a cansar, pero no se canse de tener un trabajo. Yo muchas veces me canso de mi trabajo, y muchísimas veces, pero alabo a Dios por tener un trabajo, y alabo a Dios porque me dio ese trabajo, y alabo a Dios porque yo quería otro trabajo y el Señor me dio ese trabajo, y hoy comprendo que ese trabajo fue mejor que el trabajo que yo quería. Y cumplió las mismas funciones y aún más. Y yo al principio no lo entendí. Y muchas veces, miren que yo trabajando inclusive ahí, busqué esos otros trabajos que yo quería, los busqué, y salía a buscar trabajo y pedía trabajo y hablaba con un político y hablaba con esto y hablaba con lo otro. Y yo estaba trabajando. Nunca me salió nada. Nunca me salió nada. Y hoy comprendo que el Señor me quería ahí donde estoy. Y ya me quedan, si yo quisiera, pocos meses para finalizar mi tarea. No es porque me vayan a echar, digo, ya me podría jubilar en pocos meses. Yo voy a esperar un poquito más, pero ya en pocos meses me podría jubilar. Llevo casi 40 años trabajando en el mismo lugar. Y fue mejor. Fue mejor que lo que yo pedía. Pero lo entendí casi 40 años después. Que la voluntad de Dios es lo mejor que puede pasarnos a nosotros, porque Él sabe lo que es mejor para nosotros. Bueno, en el versículos 14 y 15 viene una recomendación para la congregación, y es que no se junten con esos hermanos que viven de esta forma desordenada, de esta forma ociosa que causa desorden, ¿verdad? ¿Por qué no se junten? Porque, digamos, este tipo de cosas generalmente es contagioso, ¿no? Viene uno con esta idea y ya pasa para otro, y ya pasa para otro, y entonces lo mejor es no juntarse, ¿ah? En este caso, el apóstol le dice que no se junte con él a modo de causarle un sentimiento de vergüenza por lo que está haciendo, ¿verdad? La congregación lo deja de lado para que se avergüence por andar de esa manera. Pero hay una aclaración. Esta orden no tiene como objetivo de que este hombre o esta mujer sea excluido del cuerpo de Cristo, sino todo lo contrario,
Dice, para que sienta vergüenza, y después, ¿se acuerdan que nos dice? Amonéstenlo, dice, como a un hermano. ¿Qué es amonestar? Corregir, ¿verdad? O sea, no cortar el hilo de manera de decirte, bueno, te vas, ¿no? Sino que tenerlo ahí, ¿verdad? En la vergüenza, que sienta que esa vergüenza le produzca una reacción para que se arrepienta, y ahí se lo amonesta como a un hermano, o sea, se lo corrige como un hermano. ¿Para qué? Para que esa persona vuelva a la comunión, para que esa persona vuelva en sí, para que esa persona se restaure. Digamos, el sentido de esta medida tiene como objetivo la restauración de aquel que está transgrediendo las leyes de Dios, de aquel que está pecando, ¿verdad? De aquel que está viviendo en el desorden. Como nosotros sabemos, Dios es un Dios de orden. Y si nos parece que la disciplina no es bíblica, la disciplina que estos hombres deberían llevar, fíjense en lo que dicen algunos pasajes bíblicos con respecto a la disciplina. Dice Hebreos 12:5, dice, además han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe, y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Qué objetivo tiene esto? ¿Destruir a la persona? No. Por eso no debe ser hecho en exceso. Todo tiene una medida, ¿verdad? Todo tiene una medida. Esto tiene un motivo y es la corrección de la persona. ¿Ah? Dios de repente no va a bajar, pero Dios ordena la disciplina. No va a bajar ante ti y te va a sentar ahí, te va a hablar audiblemente, no, pero Dios ordena la disciplina. Dios te puede inclusive hablar por hermanos. Dios te puede, si te vas restaurando, vas orando, todo eso, Dios te puede hablar por oración. Te puede hablar hasta en sueños. Dios habla de muchas maneras. Mateo 18:15 dice, si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. ¿Usted ve que alguien está pecando? Para el pueblo. Fulano está haciendo cualquier cosa. No. Va, lo llama sola, ven. Fulano, ven. No puedes estar haciendo esto. Mira, la palabra dice esto y tú te estás equivocando. Le estás cerrando, no te va a ir bien, te va a ir mal por esto. A solas. Dice que si ese hermano te escucha, ¿qué quiere decir esto? Si se escucha y se endereza, has ganado un hermano. Y eso tiene mucha, digamos, tiene mucho peso, ¿verdad? En la obra que hacemos para el Señor. El ganar una obra, el hacer que un alma se arrepienta de su pecado, ¿verdad? Proverbios 15:32 dice, el que tiene en poco la disciplina, se desprecia a sí mismo. Claro, porque si yo tengo en poco la disciplina, no me importa, yo me desprecio a mí mismo porque no tengo interés ninguno en corregirme. Y si no tengo ningún interés en corregirme, quédense tranquilos que me voy al tacho. No va a ser, no va a andar con vueltas. Si yo no tengo interés en corregirme, me voy a perder. Me voy a perder. Dice, pero el que escucha las reprensiones adquiere entendimiento. El que escucha las reprensiones. La disciplina tiene dos motivos, la corrección de la persona y el crecimiento espiritual de la persona. Hermanos, la integridad de nuestras vidas es importante, sumamente importante en la vida cristiana. Porque a través de la integridad nosotros revelamos el carácter de Cristo en nuestras vidas. Lo glorificamos como tal. Lo glorificamos a Dios como tal, haciendo lo que Él hace. Porque las demás gente nos ven nuestra integridad
Y cuando saben, dice, aquel es cristiano y nos ven nuestra integridad, eso glorifica a Cristo. Glorifica a Cristo, porque están viendo la obra de Dios en nosotros. ¿Ah? Y a su vez, cuando eso pasa, obviamente recibimos la bendición del Señor. Hermanos, hasta acá, y después termina el pasaje acá de Segunda de Tesalonicenses. Como siempre, Pablo dice que el mismo Señor de paz siempre les conceda paz en todas las circunstancias. No importa lo que estés pasando, que Dios te conceda paz. ¿Ah? En otro pasaje dice esa paz que sobrepasa todo entendimiento. A veces son circunstancias muy difíciles en las cuales dice, ¿cómo puedes tener paz en un momento de estos? Y bueno, cuando viene de Dios, dice que sobrepasa todo entendimiento. Dice, el Señor sea con todos ustedes. Dice, yo, Pablo, escribo este saludo con mi propia mano, y esta es una señal distintiva en todas mis cartas, así escribo yo. Y acá está la señal distintiva de Pablo, por eso sabemos que Segunda Tesalonicenses la escribió él. Dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Generalmente finaliza sus cartas de esta manera, ¿verdad? Bueno, hasta acá el pasaje y terminamos Segunda de Tesalonicenses. El domingo que viene empezamos Primera de Corintios. Primera de Corintios empezamos el domingo que viene. No se pierdan, son de las cartas más jugosas que hay en la Biblia, los Corintios. Hay muchísima cosa para aprender con los Corintios. Una iglesia que tenía todos los dones, pero también tenía todos los problemas. Entonces, y muchos de los problemas que nosotros vemos hoy en la iglesia moderna. Así que no vamos a poner énfasis en estudiar esas cartas y pongan ánimo. Léanlas antes de venir acá. Yo les recomiendo que lean las cartas antes de venir acá y ahí ya tienen una idea de lo que el hermano está hablando y van a entender mucho mejor y sacar mucho más conclusiones. Bueno, hermanos, que Dios los esté bendiciendo hoy.